Hola, vamos a seguir con el curso de Excel y hoy vamos a trabajar con las funciones de texto. Concretamente, las funciones que nos van a servir para extraer partes de un código, por ejemplo, donde nos viene todo un código junto, como es este que tenemos aquí, y nos dan una serie de pautas para saber cómo tenemos que extraer ese código. Tenemos que extraer, por un lado, lo que se denomina el código del producto, que nos dice que son las 3 primeras letras. Luego el proveedor, que es de las posiciones 4 a 7, el mayorista de las posiciones 8 a 11 y las últimas 4 letras que identifican la posición. Vamos a empezar con el primer caso. Vamos a extraer las primeras 3 letras de una cadena de texto, una cadena de caracteres. Para ello vamos a utilizar la función izquierda. La función izquierda lo que hace es extraer de una cadena de caracteres un número determinado de caracteres comenzando por la izquierda. Y solamente necesita 2 parámetros o 2 argumentos. El primero, la cadena, en este caso, esta celda. Y el segundo argumento, separado por punto y coma, el número de caracteres. Como nos dicen que son 3, directamente ponemos el número 3, cerramos el paréntesis, pulsamos intro y aquí vemos que nos está devolviendo esas 3 primeras caracteres. Podemos arrastrarlo y comprobamos que en cada una de las celdas ha sacado esos 3 primeros caracteres. Vamos ahora vamos a seguir por el final. Vamos a buscar las 4 últimas letras. Si tenemos una función que se llama izquierda, que es para extraer los caracteres comenzando por la izquierda, tenemos una función que se llama derecha, que hace exactamente lo mismo, pero comenzando por la derecha, y que además tiene los mismos argumentos. El primer argumento, la cadena de caracteres, y el segundo argumento, el número de caracteres que queremos extraer. En este caso nos piden 4, pues directamente ponemos el 4, cerramos el paréntesis, pulsamos intro y aquí podemos comprobar que nos ha extraído los 4 últimos caracteres de esa cadena. Podemos arrastrar la fórmula hasta el final y veremos que en todos ellos lo está extrayendo correctamente. Vamos ahora a ver cómo se puede extraer de una cadena un grupo de caracteres sabiendo dónde comienza y sabiendo dónde termina. En este caso, la función que vamos a hacer, o que vamos a usar, es la función extrae. La función extrae lo que hace es extraer de una cadena de caracteres un número determinado, indicándoles el carácter inicial y el número de caracteres que queremos extraer. Es decir, 3 argumentos que serían la cadena, segundo argumento, la posición inicial de donde quiero extraer, aquí me indican que tiene que ser en la posición 4, y luego, como tercer argumento, el número de caracteres que quiero extraer. Como en este caso es hasta la posición 7, pues tendré que sacar la 4, la 5, la 6 y la 7, es decir, 4 posiciones. Cierro paréntesis, pulso intro y veo que me ha extraído ese grupo de caracteres que le he indicado. Por lo tanto, ya lo puedo arrastrar y comprobar que en todas las celdas me lo ha extraído bien. Y por último, para sacar el último bloque, en este caso las posiciones de la 8 a la 11, volveré a utilizar la función extrae. En este caso, volveremos a decirle que la cadena es esta celda, punto y coma, posición inicial, me dicen que es la posición 8, y tengo que sacar hasta la 11, por lo tanto tendré que sacar la 8, la 9, la 10 y la 11, que vuelven a ser 4 caracteres. Cierro el paréntesis, pulso intro, y ahí tengo la cadena que puedo arrastrar y comprobar que lo ha hecho perfectamente. Otra de las funciones de texto que se suele utilizar es hacer el paso contrario, es decir, unir celdas de texto para poder convertirlas en una sola. Aquí lo podemos hacer de 2 maneras. Una de ellas es utilizando la función concatenar. Si yo escribo concatenar, abro paréntesis y selecciono las celdas que quiero unir separándolas por punto y coma, es decir, esta, punto y coma, esta, punto y coma, esta, punto y coma y esta, cuando cierre paréntesis y pulse intro, conseguiré otra vez el texto que teníamos al principio, ya lo tengo ahí concatenado, como estaba en la celda inicial.
La otra forma sería haciéndolo directamente poniendo que es igual a esta celda. Utilizamos el símbolo AND, el que está en el 6, la segunda celda, lo mismo con ese mismo símbolo y la tercera, y lo mismo con la última. El resultado, como podemos comprobar, es el mismo y podemos arrastrar la fórmula para comprobar que sale exactamente igual. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos que al hacer esto, a la vez que nos concatena, nos une esos códigos, queremos poner algún símbolo o algún espacio, algo entre los diferentes grupos de caracteres, podemos optar por ejemplo, haciéndolo con la función concatenar, pondríamos la primera celda, punto y coma, y ahora nosotros entre comillas, por ejemplo, podríamos poner un guión, punto y coma, la siguiente celda, punto y coma, por ejemplo, ahora la barra para separar, entre comillas siempre, punto y coma, la tercera celda, punto y coma, ahora por ejemplo volvemos a utilizar el guión entre comillas, punto y coma, la última celda, y al pulsar tenemos el resultado idéntico, pero en este caso con un símbolo que identifica o que separa cada uno de esos grupos. Y si lo hubiéramos hecho directamente con la fórmula con el símbolo AND, sería escribir la celda inicial, servir poniendo este símbolo y ahora, por ejemplo, el carácter que íbamos a utilizar, que era el guión, otra vez el símbolo AND, la siguiente celda, el símbolo AND y entre comillas el carácter que queremos, hemos puesto antes la barra, pues volvemos a ponerla aquí, otra vez el símbolo AND, en este caso la tercera celda, otra vez, comillas, guión, comillas, y por último unimos la última celda y el resultado, como vemos, será idéntico en una y en otra. O haciéndolo unas veces con el símbolo o con la función concatenar, las otra vez haciéndolo directamente con la fórmula y poniendo el símbolo AND para que concatene las celdas. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde el código que nos mandan es un código del cual nos dicen que las tres primeras letras, igual que en el anterior, identifican el código y luego a partir de aquí nos tenemos que averiguar dónde está situado un determinado carácter para extraerlo. Es decir, me dicen que desde la posición 4 hasta donde está el guión será el proveedor y aquí desde donde está el guión las siguientes 4 posiciones será el mayorista y las últimas la posición. Para las primeras y las últimas no tenemos ningún problema, igual que hemos hecho en el ejemplo anterior, escribiríamos igual izquierda, abriríamos paréntesis, pondríamos la celda punto y coma 3 y tendríamos los 3 primeros caracteres y para las últimas 4 tampoco tenemos ningún problema. Es decir, ponemos derecha, abrimos paréntesis, elegimos la celda que es, punto y coma el número de caracteres, nos indican que es 4, cerramos paréntesis, pulsamos intro y ya podemos observar que nos lo ha hecho. Pero ¿cómo hacemos para indicarle que lo que queremos ahora es sacar desde la posición 4 hasta donde está el guión? Lógicamente necesitamos averiguar en qué posición está el guión. Mientras no sepamos ese dato, es imposible sacarlo. Para este caso, necesitamos utilizar una función que hasta ahora no hemos visto. Y lo que yo voy a hacer va a ser crearme una columna nueva para hallar la posición del guión. Esa columna, lo que voy a hacer va a ser utilizar la función hallar. La función hallar lo que hace es localizar dentro de una cadena de caracteres un determinado carácter. Tiene 3 argumentos. El primer argumento es el texto buscado. Nosotros buscamos el guión, así que al ser un carácter lo ponemos entre comillas. Ese será el primer argumento. Y el segundo argumento es el texto donde se encuentra ese guión, la celda donde está en este caso el código. Le vamos a dar esta posición. Hay un tercer argumento que en este caso es opcional, que lo utilizaremos luego en otro ejemplo. Con eso bastaría para saber la posición del guión. Aquí veo que me está diciendo la posición del guión en cada uno de estos casos.
Por lo tanto, si ya sé que es desde la posición 4 hasta la posición donde está el guión, puedo utilizar para extraer el proveedor la función extrae, como antes, diciéndole cuál es el texto original. En este caso será este. El segundo argumento, hemos dicho que era la posición inicial. Nos han dicho que es la posición 4. Y como tercer y último argumento, el número de caracteres. Y tengo que extraer desde la posición 4 hasta la que se encuentre el guión. O mejor dicho, hasta la que se encuentre el guión menos 1. Es decir, que sería la posición donde esté el guión menos la posición 4 menos 1. Y ahí tengo los caracteres que identifican al proveedor. Por último, las posiciones 4 siguientes a la posición de donde está el guión. Es decir, vuelvo a utilizar la función extraer, función extrae, le digo que es de este texto, primer argumento. Segundo argumento, hemos quedado que era la posición inicial. Como sé que el guión está en esta posición, le voy a decir que es desde esta, pero más 1, porque si no pongo el más 1, me cogería también el guión y no me interesa. Y por último, el número de caracteres que tengo que extraer. Y me dicen que son 4. Así que directamente pongo el número 4, pulso intro y ahí estoy viendo las posiciones del número que corresponde al mayorista. De esta manera he conseguido sacar la información sabiendo, en este caso, la posición de un guión. Es aconsejable, es un pequeño consejo, que si tenéis que hacer este tipo de cálculo, utilicéis una columna donde se identifique esa posición para apoyaros a la hora de buscarlas. Luego se puede hacer, una vez hecho, si quiero evitarme tener esta columna, una solución debería ser la siguiente. Aquí, si nos fijamos, la fórmula que hemos puesto, nos apoyamos en la celda D3, que es donde está la fórmula para averiguar la posición del guión. Bueno, pues si queremos evitarnos esta posición o esta fórmula, lo que yo haría sería venirme a la celda D3, coger la fórmula sin el igual, la copiaría, me iría a esta celda donde teníamos la fórmula y donde pone D3 pegaría la fórmula que acabo de copiar, se pulsaría intro, ya la podría arrastrar y ahora ya me puedo eliminar esta columna, puesto que en la misma fórmula me va a servir. Como aquí nos da un error, también porque estábamos utilizando la función o la fórmula de 3, bueno, pues aquí lo que podemos hacer es donde pone este error, pegar la fórmula que habíamos puesto y ya tendremos todo sin necesidad de apoyarnos en una columna en la cual estábamos calculando la posición de ese guión. Y ahora vamos a ver un tercer caso, un poco más complicado, en el cual nos piden lo siguiente. Nos piden que de este código extraigamos las 3 primeras letras para identificar el código, lo que está entre paréntesis identificará a un proveedor y lo que está entre guiones a un mayorista. El resto, lo que quede al final, será la posición. En este caso no puedo utilizar la función derecha, puesto que no sé si van a ser 3, 4 o 5 o más el número de caracteres que tengo que extraer. Pero ya llegaremos a eso. Empecemos por lo que ya sabemos. Las 3 primeras letras, código del producto, es decir, volvemos a utilizar la función izquierda, abrimos un paréntesis, seleccionamos la celda, punto y coma 3, y ahí tengo ya las primeras 3 letras que identifican el código del producto. Ahora tengo que averiguar en lo que hay entre paréntesis. Para ello no me queda más remedio que hallar el lugar donde empiezan los paréntesis y el lugar donde acaban los paréntesis. Así que lo que voy a necesitar van a ser 2 columnas. Inicialmente voy a poner aquí 2 columnas para sacar la posición del primer paréntesis, el paréntesis abierto, y aquí la posición del paréntesis cerrado. Recordad que esto luego se puede evitar al final con el truco que os he contado en el anterior ejemplo.
Empecemos por la posición del paréntesis abierto. Hemos dicho que esto se hace con la función hallar. Utilizo hallar, que necesitábamos mínimo 2 argumentos. El primero, el texto buscado. Como es un paréntesis, siempre entre comillas. Punto y coma. Y el texto. Ahí lo tengo. Cierro. Y me dice que es la posición 4. En este caso, en todas es la posición 4, porque es donde empieza. Vamos a averiguar la posición del paréntesis cerrado. Esto será igual. Hallar. Abriremos paréntesis. Primer argumento, el texto buscado, el carácter buscado. En este caso será paréntesis cerrado. Punto y coma. Cadena de caracteres. Y ahí tengo la posición donde aparece el paréntesis cerrado. Ya sé dónde empieza, ya sé dónde acaba. Por lo tanto, ya puedo averiguar o ya puedo extraer ese código de proveedor, puesto que será lo que esté entre estas dos posiciones. Lo que hago es utilizar la función extrae, abro paréntesis, el texto es la celda donde está toda la cadena, punto y coma, posición inicial. Como sé que el paréntesis empieza en esta posición, le marco esta celda, pero pongo +1 porque si no me volvería a coger el paréntesis. Y el tercer argumento es la cantidad de caracteres que hay entre este, que es la posición donde acaba, y la posición donde empieza, o lo que es lo mismo, esto menos esto. Lo que ocurre es que si lo dejamos así, vamos a ver qué ocurre, veis que aparece el paréntesis. ¿Por qué? Porque está extrayendo lo que hay desde la posición donde empieza el paréntesis y luego la diferencia de caracteres que hay entre donde acaba y donde empieza, pero incluyendo el paréntesis final. La solución aquí siempre es la misma. Es decir, una vez hecho esta resta, siempre hay que separar o restar 1 para que no tengamos ese problema. Y ya vemos que al extraer, me lo está extrayendo correctamente. Para extraer el mayorista, nos dicen qué es lo que está entre guiones. Así que volveremos a necesitar saber las posiciones de los guiones. Y así vamos a ver también ese tercer argumento que antes no he explicado sobre la función hallar. Aquí vamos a poner la posición del primer guión, la vamos a calcular, y aquí vamos a calcular la posición del segundo guión. Vamos a ponerlas aquí. La función hemos visto que era la función hallar, es decir, hallar, paréntesis, texto buscado, guión, entre comillas, porque es un carácter. Punto y coma. Segundo argumento, dentro del texto, la celda donde está todo el código. Y tercer argumento, en este caso no lo necesitamos, bastaría ponerlo aquí, y ahí tengo la posición del primer guión. Vamos a ver qué pasa con el segundo guión. Volveremos a utilizar la función hallar, no hay otra. Abro paréntesis, texto buscado, el guión, entre comillas, segundo argumento, la celda donde está el texto, y aquí es donde vamos a utilizar el tercer argumento. ¿Por qué? Porque si yo dejo la función así tal y como está, vamos a ver que me va a devolver la misma posición del primer guión, porque estoy buscando el mismo carácter. Para ello, la función hallar tiene un tercer argumento, que es indicarle desde qué posición quiero que empiece a buscar. Si no le ponemos nada, por defecto entiende que es la posición 1, por eso me vuelve a localizar el primer guión. Pero yo le voy a decir que empiece a buscar no en la posición del primer guión, porque me volvería a devolver el número 12, como vamos a ver, sino la posición de ese guión +1. Así me aseguro que siempre va a empezar a buscar en la posición después de donde está ese primer guión. Pulso intro, ahí veo la posición del segundo guión, arrastro y tengo en todas estas celdas la posición de ese segundo guión. Así pues, ya puedo calcular o ya puedo extraer ese mayorista que me dicen que está entre los símbolos de guión. Lo hago con la función extrae, abro paréntesis, el texto sigue siendo la celda donde está toda la cadena, punto y coma, posición inicial será la del primer guión +1 y el número de posiciones, con el mismo truco que hemos visto antes, será la diferencia que haya entre el segundo guión
menos la posición del primer guión menos 1. Ahí tengo el valor que identifica al mayorista. Y el resto, la posición. Aquí nos vamos a encontrar con el problema de que no siempre el bloque final, el trozo que identifica a esa posición, no siempre es igual. Hay veces que tiene 5 o 6 caracteres, hay veces que tiene 4. ¿Cómo hacemos para extraer por la parte derecha un número determinado de caracteres? Pues en este caso necesitamos una nueva función que hasta ahora no habíamos utilizado. Necesito una nueva columna en la cual voy a calcular la longitud de la cadena. Voy a calcular la longitud de la cadena. Sin el dato de esta longitud no puedo saber cuántos caracteres tengo que extraer por la derecha. La función para calcular la longitud de una cadena es la función largo. Simplemente tiene un argumento que es la cadena. La pongo ahí y aquí averiguo la cantidad de caracteres que tiene esa cadena. Como ahora sé el número de caracteres que tiene la cadena y sé dónde está el segundo guión, sí que puedo utilizar ya la función derecha diciéndole que es la derecha de este texto y el número de caracteres que quiero extraer será el que resulte de restar la longitud menos la posición del segundo guión. Y ahí tengo extraído ese último dato que identifica esa posición. Por último, un truco final o un dato final, y es que, como habéis podido ver, cuando yo extraigo de una cadena de caracteres, por ejemplo, un número, Excel lo trata como texto. Es decir, yo no podría hacer operaciones con estos números que hay aquí, puesto que al extraerlos de una cadena de caracteres, Excel los trata como texto. Si yo lo quiero convertir a número, es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es coger la fórmula y anteponer por delante de la fórmula que he utilizado la función valor. Simplemente hago eso, abro paréntesis y lo cierro al final para que me convierta a valor numérico esa extracción de números. Pulso intro y ya veo que lo ha convertido y ahora ya lo podría arrastrar. Y ahora sí que este dato que aparece aquí, ya este lo puede tratar como número y por lo tanto puedo hacer las operaciones que yo quiera. Bueno, pues este ha sido el vídeo donde he explicado las funciones de texto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo donde seguiremos explorando cosas de Excel.